12 al 13. Y dice la palabra de Dios: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y es más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Padre bendito, gracias, Señor, por el privilegio que nos das de poder alabarte juntos, Señor, como una familia. Gracias porque estamos completamente seguros que tú escuchas estas alabanzas, Señor, que tú escuchas, Padre Celestial, nuestras oraciones, y que tú estás presente en el corazón de cada uno de aquellos que hemos conocido nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que te pedimos, Señor, que sigas fortaleciendo a tu pueblo, que nos sigas guiando, Señor, a través de tu santa palabra, Señor, y danos deseos, Señor, de abrirla durante la semana, de estudiarla, de meditarla y ponerla en práctica, Señor, porque esto es lo único que va a cambiar nuestras vidas, Señor. Así que te ruego porque seas tú quien nos dirijas en el estudio de esta mañana. Guárdanos, Padre, del enemigo. Te pedimos que quites todo mal pensamiento que pueda venir a nuestras mentes, Señor, y que nos ayudes a estar enfocados en tu santa palabra. Bendice a tu pueblo, cada uno de tus ovejitas, Señor, que tú has redimido, que están aquí presentes. Bendícelas grandemente, Señor, y ayúdanos a continuar adelante, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios tuvo una idea maravillosa: comunicarse con sus criaturas a través de su palabra escrita. Al principio de la historia de la humanidad, Dios se comunicaba con Adán con una voz audible. ¿Han visto ustedes allá en Génesis que Dios le hablaba a Adán con una voz audible? Además, Dios se comunica con sus siervos, los profetas. Se comunicaba con ellos por medio de visiones o sueños. Dios usó a más de 40 autores para escribir este libro que llamamos la Biblia. Y esta Biblia fue escrita en un periodo como de 1600 años, desde Génesis hasta Apocalipsis. Y aunque se compone de 66 libros, todos ellos forman uno solo, que es la Biblia. Sus autores con diferente trasfondo, entre ellos hay campesinos, hay reyes, pastores, filósofos, pescadores, estadistas, médicos, eruditos y poetas. Aún así, ninguno de ellos se contradice. Los autores de toda la Biblia, todos escribieron de un mismo tema: el amor de Dios por su creación y la redención del ser humano a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Con razón, la palabra de Dios sigue siendo efectiva en dar dirección y dirigir a las personas a la fe en Cristo Jesús, nuestro Salvador. Con razón dice aquí en Hebreos 12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra de Dios no es como cualquier otro libro. La palabra de Dios está viva y es eficaz.
Veamos entonces qué dice la palabra de Dios de ella misma aquí en estos versículos del libro de Hebreos. Notemos cómo es la palabra de Dios y su propósito. Es lo que vamos a ver hoy. ¿Cómo es la palabra de Dios y su propósito? Primeramente, vemos que la palabra de Dios es viva y eficaz. Versículo 12, la primera parte, ahí nos dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Y más cortante, dice ahí, que toda espada de dos filos. ¿Ha visto usted algún cuchillo o una espada la ha tenido cerca de usted y ha visto si le toca el filo, que con poquito que si se le va la mano se corta? Pues la palabra de Dios, hermanos, es así. Y dice que es como espada de dos filos, por los dos lados tiene filo. Y penetra el alma. Entonces, Dios a través de la historia, vemos cómo la palabra de Dios es viva y eficaz. Dios a través de la historia se ha comunicado con el hombre a través de diferentes medios. Hebreos 1 al 2 dice, ahí nomás atrasito, dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Fíjese bien, dice que Dios habló de muchas maneras en otro tiempo, dice. En estos postreros días, está hablando aquí en los días que el Señor Jesucristo había resucitado ya había muerto, había resucitado. En esos días se está refiriendo, en estos postreros días, y lo podemos aplicar a nuestros días también. Dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Lo que quiero que veamos aquí es de que Dios se ha estado comunicando con su creación de diferentes maneras, por diferentes medios. Antes se comunicaba, como vimos anteriormente, por medio de profetas. Ellos le hablaban al pueblo y le decían lo que Dios le decía al profeta. Y Dios se comunicaba con ellos a veces con voz audible o a través de sueños o visiones, pero de esa manera se comunicaba Dios con ellos. ¿Por qué? Porque todavía la Biblia no estaba completa. Después de que terminó esta era antes del Señor Jesucristo, fue cuando vino el Señor y nos habló por medio de Él. Por medio del Señor Jesucristo, ahora nos habla a través de la Santa Palabra, porque ya toda la Biblia está completa. Ya nadie le puede poner más a lo que ya está escrito. De hecho, hay una advertencia en Apocalipsis, ¿la ha visto? Que habla del que le quita o le pone, tiene sus consecuencias. O sea que, ¿por qué razón Dios ya no se comunica como antes? Porque ya tenemos la palabra escrita todos, hermanos. Ya no hay que andar buscando nuevas revelaciones. Ya la tenemos todo aquí, la revelación de nuestro Señor Jesucristo. Y le voy a decir por qué ya no hay que buscar nuevas revelaciones. Porque hay peligro, hermanos. Hay peligro de ser engañados, porque el enemigo es poderoso, ¿verdad? Y dice la palabra de Dios que el enemigo se aparece como ángel de luz. A veces escucho yo personas que Dios me acaba de revelar lo que va a suceder en el 2021. Estaba escuchando, creo que en esta semana miré algo por ahí. Y Dios me dijo esto y me reveló por un sueño que esto y esto y esto va a ser.
Hermanos, lo más seguro es la palabra de Dios. Porque si no vamos a andar de sueño en sueño y podemos ser desviados de la palabra de Dios. Enfoquémonos en la palabra de Dios y seamos obedientes a ella y hagamos lo que ella nos dice. Y ya que hagamos todo lo que nos dice, entonces sí, hay que buscar otras revelaciones. A ver cuándo acabamos de conocer la palabra de Dios y ser obediente a ella. Tenemos mucho trabajo, ¿verdad? Hay que enfocarnos en la palabra de Dios. Después de la muerte y resurrección de Cristo, Dios se comunica con el hombre a través de su palabra. Es por eso que debemos de ser fieles a predicar su palabra, no nuestras propias ideas o creencias, sino la pura palabra de Dios. La pura palabra de Dios. Segunda de Pedro 2, 17 al 18. Segunda de Pedro 2, 17 al 18. Dice el apóstol, dice, estos son fuentes sin agua. Está hablando de estas personas que van a desviar a muchos. Dice, estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. 18 dice, pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían oído de los que viven en error. Fíjese bien. Está hablando de los falsos maestros, de los falsos profetas. Hablando, dice, palabras infladas y vanas. Nosotros no somos llamados a predicar nuestras propias creencias o nuestros propios sueños o visiones que tuvimos después de habernos comido un plato de pozole. No, hermanos, estamos llamados a predicar lo que dice la palabra de Dios, a explicar esa porción de la palabra de Dios en la cual se predica. Somos llamados a eso. No a predicarnos a nosotros mismos también. No, tenemos que predicar la palabra de Dios. La palabra de Dios no necesita nuestra ayuda. No debemos de suavizarla para que el pecador no se ofenda. Pero tampoco debemos de atacar con ella. No, nuestro trabajo es solamente exponer la palabra de Dios y ella se va a encargar de hacer la obra en las personas. Mi trabajo no es atacar a nadie desde el púlpito con la palabra de Dios. Ya la palabra de Dios es suficiente porque ella es la que, como dice, penetra el alma, ¿verdad? ¿Se ha dado cuenta? ¿Se ha sentido alguna vez como que me llegó y fue a mí quien me lo dijo? Espero que no se haya enojado conmigo porque yo no soy el que se la dije. Yo solamente le estoy predicando lo que dice aquí Dios en su palabra. ¿Qué dice Isaías 55, 10 al 11? Hablando de la palabra. Isaías 55, 10 al 11 dice, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra, y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. 11 dice, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe, dice Dios en su palabra. La palabra de Dios, hermanos, es suficiente para
dar convicción a las personas. Yo no sé si usted se recuerda, pero cuando a mí me hablaban de Cristo y me mostraban en la Biblia lo que decía, me daba convicción, porque sabía que la Biblia es la palabra de Dios, pero no quería aceptarla, no quería. Pero es la palabra de Dios la que produce esa convicción en el corazón del ser humano. Sigamos viendo ahí, regrese a Hebreos 4, si no está ahí. La palabra de Dios tiene el poder para penetrar hasta lo más profundo del ser humano. Versículo 12, la segunda parte, dice: y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios tiene el poder para penetrar a lo más profundo del corazón humano, para traer convicción de pecado a las personas. Ahora, la persona decide qué hacer cuando Dios le da convicción a través de su palabra. Usted y yo decidimos lo que vamos a hacer cuando leemos algo o escuchamos algo de la palabra de Dios y nos trae convicción a nuestro corazón. Cada quien decide cómo va a reaccionar. Y les voy a dar un ejemplo aquí en el libro de los Hechos, capítulo 7. Versículos 54 al 58, vamos a ver qué fue lo que hicieron estas personas cuando escucharon la palabra de Dios y Dios les dio convicción a través de su palabra. Hechos 7, 54 al 58. Dice, esto es cuando Esteban les dio un sermón, les recordó todo desde cómo Dios había sacado al pueblo de Egipto y él tenía en su mente la palabra de Dios y se las estuvo diciendo aquí a estas personas, pero ellos no les gustó. Dice el 54, oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones. Fíjese bien. ¿Por qué? Porque estaban escuchando la palabra de Dios y la palabra de Dios les trajo convicción, pero en vez de arrepentirse, ¿qué hicieron? Mataron a Esteban. Dice, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos, no querían escuchar más, fíjese, y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, que era el apóstol Pablo. Ve ahí cómo reaccionaron estas personas al escuchar la palabra de Dios. Dios les dio convicción de pecado y ellos, en vez de arrepentirse, mataron al predicador, mataron a Esteban. Por eso le digo, cada quien decide cómo reaccionar cuando escucha la palabra de Dios y le da convicción. Algunas personas llegan a las iglesias y escuchan la palabra de Dios y les da convicción de pecado, y en vez de arrepentirse se van de la iglesia porque dicen, aquí no me siento bien. Yo pensé que en la iglesia era para hacerme reír y para contarme chistes y para hacerme salir bien, hacerme sentir bien y salir de ahí bien gustoso. No, hermanos, la iglesia es para que escuche la palabra de Dios, y a veces no le va a gustar. A veces no nos va a gustar. ¿Por qué? Porque nos llega. Pero ¿qué debemos de hacer? Cuando sentimos la convicción
de Dios a través de su palabra. ¿Qué debe de hacer usted? ¿Irse de la iglesia y ir a buscar a donde le den palmaditas en la espalda y le digan que todo está bien? ¿Ya no ir a la iglesia? ¿Enojarse con el predicador? ¿O arrepentirse y ponerse bien con Dios? Eso es lo que debemos de hacer. Así que sigamos viendo ahí. Usted decide cómo reaccionar cuando escucha la palabra de Dios y le da convicción. ¿Se va a enojar contra el predicador por decirle lo que Dios dice? ¿O va a ser humilde y se va a arrepentir cuando Dios le dice que algo está mal con usted? No sea como estos que apedrearon a Esteban. Mejor sea como los que escucharon a Pedro y se arrepintieron. Le voy a dar otro ejemplo. Y como estos queremos ser nosotros, hermanos. Hechos 2, 37 al 38. Hechos 2, 37 al 38. Dice ahí Dios en su palabra. Al oír esto, también aquí vemos a Pedro dándoles otro sermón a esta multitud y también hablándoles, dándoles una recolección de todo lo que Dios ha hecho con su pueblo. Dice, al oír esto, se compungieron de corazón. La otra multitud que hizo, se llenaron de odio, crujían los dientes, de coraje. Y estos, dice, al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones, hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Una multitud se convirtió al Señor Jesucristo aquí cuando Pedro les predicó la palabra de Dios. ¿Qué diferencia allá cuando Esteban les habló la palabra de Dios? ¿Qué diferencia, verdad? Los otros se enojaron y asesinaron a Esteban. Asesinaron a Esteban. ¿Por qué? Porque reaccionaron de una manera diferente al escuchar la convicción, al tener la convicción de la palabra de Dios. Hermanos, mi trabajo es exponerles la palabra de Dios tal cual está aquí. Mi trabajo no es tratar de entretenerle o hacerle sentir bien, no. A la iglesia se va a escuchar la palabra de Dios y a veces se va a sentir mal. Déjeme le digo algo. Dele gracias a Dios porque todavía le está hablando a través de su palabra. Hay quienes ya no permiten que Dios les hable. Ya sus corazones se endurecieron. Hay cristianos que están en pecado y escuchan la palabra de Dios y cierran sus oídos y siguen igual. Tenga cuidado, tengamos cuidado porque se puede cauterizar la conciencia y podemos seguir en el pecado y razonar. Al cabo Dios me ama. Al cabo Dios me perdona y Dios no me va a hacer nada porque soy su hijo. Y a una persona así ya está su corazón endurecido y hay que tener mucho cuidado. A veces que de vez en cuando sale por ahí que el pastor estaba viviendo con otra mujer y tuvo hijos con otra mujer. Y uno se pone a pensar, pero ¿cómo es posible que durante todo este tiempo se paraba en el púlpito y predicaba la palabra de Dios como si nada? ¿Por qué? Su corazón ya estaba endurecido. Ya estaba endurecido. Debemos nosotros, hermanos, de cuidar nuestro corazón. Dice la palabra de Dios, sobre toda cosa guardada, ¿qué? Guarda.
corazón, porque de él mana la vida. Tenemos que tener cuidado, hermanos, y ser sensibles a la palabra de Dios. Ser sensibles a la palabra de Dios. Así que también nos damos cuenta que la palabra de Dios tiene el poder para discernir las intenciones del corazón. No solamente la palabra de Dios es viva y eficaz, y no solamente penetra hasta partir el alma y el espíritu, y las coyunturas y los tuétanos, sino que también discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esa es la palabra de Dios, hermanos. La palabra de Dios no solo penetra en su corazón, sino que también tiene el poder para discernir las intenciones del corazón. Ninguna persona puede conocer el corazón de otra. Solo Dios lo conoce a la perfección. Usted, hermano, usted, hermana, no puede conocer el corazón de otra persona. Aunque a veces pensamos que sí, ¿verdad? Yo sé lo que estás pensando. No, no sabes. Especialmente la esposa, ¿verdad? ¿Qué le dice? Yo sé yo sé por qué hiciste esto. No sabe. Bueno, de vez en cuando le atinan, ¿verdad? O el esposo también. Yo ya sé tus intenciones. No, hermano, usted y yo conocemos las intenciones del corazón, solamente Dios. Y hay que tener mucho cuidado con andar juzgando a la persona sus hechos, porque no sabemos. A veces decimos, está haciendo esto por esto. Como decimos allá, como dicen allá en la tierra de mi esposa. No das paso sin guarache. ¿Lo has escuchado ese dicho? Sí. Creo que en Jalisco no lo había escuchado yo, pero mi esposa sí, fue algo nuevo para mí. No das paso sin guarache, o sea que si haces algo ya vas pensando qué es lo que vas a sacar de ahí. Pero hermanos, no conocemos nosotros las intenciones o el corazón de las demás personas. Así que hay que tener mucho cuidado. Siempre hay que darles el beneficio de la duda, como decimos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no sabemos. Solamente Dios sabe. Él sí conoce exactamente cómo es nuestro corazón. Ahora, si sabemos que Dios conoce el corazón, ¿por qué tratar de esconder el pecado? No tiene lógica. Dios conoce lo que ha hecho y sigue haciendo, pensando que se puede esconder de Él. ¿Por qué mejor no le confiesa su pecado y le pide perdón para que pueda tener paz? Miren, hermanos, Dios ya conoce nuestros corazones. Dios sabe cuando pecamos, Dios sabe exactamente ese momento. ¿Por qué tratar de esconder el pecado delante de Dios? Mejor hay que confesarlo ante Dios y apartarnos del pecado. Amén. Dice la palabra de Dios que los hijos de Dios no practican, ¿verdad? Practican el pecado. Pero fíjese bien que no está diciendo que no pecan, sino que no practican. Practicar el pecado es una cosa y caer en pecado es otra. De hecho, dice la palabra de Dios que si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo justo. Entonces, hay que confesar el pecado. Dice Proverbios 28:13, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Proverbios 28:13.
Entonces ahí vemos cuál es la solución para encontrar la paz. Si ha pecado, confiésele al Señor su pecado y pídale al Señor que le dé sabiduría, que le dé fortaleza para no pecar contra Él. Primera de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ese es el Dios, hermanos, el cual nosotros servimos. Es el Dios que nos ha dado perdón de pecados y nos ha hecho sus hijos. Dios es un Dios de amor. Dios es un Dios de amor, pero también Dios es un Dios justo y es un Dios santo. Así que no debemos de jugar con la santidad. No debemos de abusar de la gracia y misericordia de Dios nuestro Señor. Tenemos que buscar vivir en santidad y en obediencia. Así que puede ver la importancia que tiene la palabra de Dios en nuestras vidas. Entonces, si ya se dio cuenta que es importante la palabra de Dios en su vida, ¿ya se dio cuenta que es importante? Entonces, ¿por qué no la lee todos los días? ¿Por qué prefiere que la televisión, los quehaceres de su casa y otras muchas cosas más le aparten de lo más importante para su vida espiritual? Esfuércese, hermano, hermana, esforcémonos por siempre estar en la palabra de Dios. Hay cristianos que andan desorientados, no saben qué hacer, y con razón, pues si no abren la palabra de Dios, ¿cómo van a tener dirección en sus vidas? En cualquier situación que usted se encuentre, cualquier circunstancia en que se encuentre, la palabra de Dios tiene la respuesta. Aunque estamos viviendo en el año 2020 y aunque la Biblia se escribió hace miles de años, la palabra de Dios tiene la respuesta para cualquier problema o cualquier situación difícil en la que usted se encuentre. Aquí está la respuesta, hermanos. Aquí está. ¿Tiene problemas? ¿Tiene dificultades? ¿Es usted o otra persona? La raíz es que no está escudriñando la palabra de Dios, o si la está leyendo, la está escudriñando, es que no está siendo obediente a la palabra de Dios. De ahí sale todo. Queremos vivir vidas que agraden al Señor. Queremos vivir vidas santas. Hay que obedecer lo que dice la palabra de Dios. Usted no se va a equivocar cuando usted obedece lo que dice Dios en su palabra. ¿Es importante la palabra de Dios? Sí, es importante. Entonces no hay que hacerla a un lado. Póngase una meta de decir, ok, este año voy a leer toda la palabra de Dios, toda la Biblia en un año. Póngase una meta de por lo menos una vez en su vida, hermanos. Hay cristianos que nunca han leído toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis. ¿Cómo puede ser eso? No, tenemos que escudriñar toda la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es efectiva, es eficaz, y desde Génesis hasta Apocalipsis es palabra de Dios. Sigamos adelante. Por último, vemos cómo la palabra de Dios expone al hombre delante de Dios. Versículo 13 de Hebreos 4. Dice: y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. ¿Ve? Tenemos que dar cuenta un día nosotros también como cristianos. ¿Sabía usted que nosotros como cristianos también vamos a ser juzgados? Vamos
vamos a ser juzgados. Ya no para si nos vamos al infierno o no, eso ya está sellado. Vamos con el Señor. Somos salvos, somos hijos de Dios, pero vamos a ser juzgados por lo que hicimos, por las obras. Ahí está en la palabra de Dios. Vamos a ser juzgados por las obras y también por las palabras que decimos, ¿sabía? Por lo que hablamos, por cómo nos tratamos unos con otros. Vamos a ser juzgados, así que tenemos que tener mucho cuidado. Hermanos, varones, tenemos que cuidar nuestra boca, cómo tratamos a la esposa. No hay que ofenderla con malas palabras. Y también la esposa, ¿verdad? Tenga cuidado, hermana, con qué palabras se dirige a su esposo, porque cada una de esas palabras vamos a dar cuenta delante de Dios. Cómo tratamos los hijos, cómo tratamos las personas allá afuera. Ya el cristiano no debería de decir malas palabras, ¿verdad que no? ¿O sí? No, hermanos. Todas esas cosas ya se quedaron atrás. Ya el cristiano no debería de andar diciendo mentiras, ¿o sí? No, hermano, no. Esas cosas ya se quedaron atrás. Tenemos que esforzarnos y pedirle al Señor, Señor, dame sabiduría para saber cómo comportarme en esta vida. Porque recuérdese que nuestro testimonio lo están viendo todas las personas donde quiera que andemos. Y nuestro testimonio puede apartar personas del Señor Jesucristo o puede atraerlas a Él. ¿Qué quiere usted? ¿Que se acerquen al Señor por su testimonio o que se alejen? Que se acerquen al Señor. Entonces hay que esforzarnos por tratar bien a todas las personas. Dice, todas las cosas están desnudas delante de Dios. O sea que no hay nada encubierto delante de Él. Puede engañar a las personas a su alrededor, pero Dios lo sabe todo. Podemos engañar a las demás personas. Podemos hacerles creer que somos esta clase de persona cuando en realidad sabemos que no lo somos. ¿Y qué nos ganamos? Si Dios lo sabe, Dios sabe cómo somos. Entonces, hermanos, ¿por qué esforzarnos en tratar de crear una imagen que no somos? Hay que ser igual como somos aquí, que seamos en la casa, que seamos allá en la superior, o allá en el súper, o allá en cualquier tienda que usted vaya. Que seamos igual con los hijos, en el trabajo, que hagamos de cuenta que estamos en la iglesia. Aquí no diría una mala palabra ninguno, ¿eh? Aquí no diría una mentira ninguno, ¿eh? Aquí no trataría mal uno al otro, ¿verdad que no? Que nos imaginemos allá en el trabajo o en el hogar que estamos en la iglesia y que estamos entre hermanos y que Dios nos está viendo, para que de esa manera pues nos comportemos como debe de ser. Lo bueno de todo esto, hermanos, es que tenemos el poder para vivir esta clase de vida, porque tenemos al Espíritu Santo de Dios dentro de nosotros. Y muchas veces, aunque usted quiera hacer algo que no está bien, no lo haga. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo le está diciendo, no lo hagas. La palabra de Dios le está recordando versículos y le está diciendo, no lo hagas. Entonces hay que ser obedientes a lo que Dios dice en su palabra. Recuerde, un día todos vamos a dar cuenta de nuestras acciones delante de Dios. Todo lo que hacemos está al descubierto para Dios. Aún nuestros pensamientos, Él los conoce. Aún nuestros pensamientos, aún lo que está pensando, Él ya lo conoce. Dice Salmo 139, 1 al 4. Oh Jehová,
tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Y has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Aún no está, aún todavía no dice esa palabra que va a decir cuando está en su pensamiento y Dios ya lo sabe. Hermanos, que eso nos debería de ayudar para que vivamos esta clase de vida que Dios quiere que vivamos. Vivamos como hijos de Dios. Somos hijos de Dios, tenemos el poder para vivir esta clase de vida. Dios es bueno. Dios no se complace en disciplinarnos. Por eso nos advierte, para no tener que llegar a ese punto de disciplina. Entonces viva como un hijo o hija de Dios. Dele gloria con su comportamiento. Dele gracias si le habla a través de su palabra. No se enoje conmigo si dije algo que le incomodó. No soy yo. No soy yo. Tengan seguro que no es mi intención. Pero también yo le voy a decir lo que dice la palabra de Dios, aunque se enoje. Conténtese y al rato aquí nos vemos otra vez. No soy yo, hermanos, es Dios hablándole a través de su palabra. Haga los cambios que necesita hacer para que Dios le pueda bendecir, hermano, y para que le use en su obra. Mire, Dios no usa vasos sucios. Tenemos que limpiarnos, vivir en santidad para que Dios nos use. ¿Quiere que Dios le use? Viva en santidad para que Dios le use y usted dé a conocer a Cristo Jesús y almas se arrepientan para que vengan a conocer a Cristo también. ¡Qué bendición! Le animo, hermano, hermana, si usted nunca ha llevado un alma a Cristo, pídele al Señor, Señor, ayúdame. Yo sé que todos tenemos personas conocidas o familiares que no conocen al Señor. Es una bendición traer a alguien a los pies de Cristo. Pídele, Señor, ayúdame a hablar de ti. Déles el Evangelio. Dígales, Cristo murió por ti, quiere perdonar tus pecados. Acércate a Él, pídele perdón y Él te va a salvar, Él te va a dar vida eterna. Pues Dios le quiere usar, pero viva una vida en santidad para que las personas no digan, ¿y qué? ¿Quieres que sea como tú? Que el Señor nos ayude y nos dirija, hermanos, porque estamos viviendo tiempos difíciles, pero también sabemos que Dios está con nosotros. Amén. No tenga temor, no tenga temor. El temor le impide a uno pensar bien. Recuérdese, Dios está con usted. Y Dios le va a seguir guiando y dirigiendo. Así que el temor no es para el cristiano. El temor es para el incrédulo que no conoce al Señor. Que Dios les bendiga, hermanos. Vamos a terminar aquí. Y nada más déjenme dirigirme un poquito a aquellos que nos están viendo y no conocen del Señor Jesucristo. Si usted ha escuchado este sermón y usted sigue pensando o sigue no teniendo seguridad de salvación, esta seguridad solamente se la puede dar el Espíritu Santo de Dios, porque Él dice la palabra que Él da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Si no tiene seguridad de salvación, probablemente es que no la tiene.
Si no tiene seguridad de salvación, ¿no le gustaría tener esa seguridad? Estar completamente seguro, segura que cuando usted muera va a estar con el Señor Jesucristo. Pues Dios le puede dar esa seguridad hoy. Si usted reconoce que es pecador, que es pecadora, reconoce que hay pecados que no han sido perdonados por Dios, por Cristo Jesús, entréguele su vida a Cristo, entréguele su corazón al Señor, arrepiéntase de sus pecados, pídale perdón y dígale: Señor Jesús, me arrepiento de mis pecados, yo sé que soy pecador, soy pecadora, lava mis pecados en tu sangre, dame vida eterna y ayúdame a vivir una vida nueva en santidad para ti. Si usted hizo esa oración, Dios le salvó. Si lo hizo sinceramente, Dios le salvó. Busque una iglesia donde reunirse, donde enseñen la palabra de Dios, y va a usted ver el cambio que Dios va a hacer en su vida y la seguridad de salvación que Dios le va a dar. Que el Señor le bendiga.